Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo que ocurre cuando el pueblo de Dios vive sin el verdadero conocimiento de su palabra, cuando ignoran las verdades eternas que Él nos ha dejado para guiarnos y protegernos? Y si te dijera que hay un versículo en la Biblia que revela exactamente por qué tantos sufren destrucción espiritual, ¿por qué las familias se deshacen y las batallas invisibles nos destruyen día tras día? Un versículo que expone al gran enemigo silencioso de nuestra fe, que no es carne y hueso, sino una falta de profundo conocimiento de la ley divina. Queridos míos, en Oseas 4:6, el Señor declara claramente: mi pueblo está siendo destruido porque carece de conocimiento. Porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas sacerdote ante mí, porque habéis olvidado la ley de vuestro Dios, yo también olvidaré a vuestros hijos. Este es el versículo que lo cambia todo, porque no es solo una advertencia antigua, sino una revelación viva para nosotros hoy, mostrando cómo la ignorancia espiritual abre la puerta al perecer, a pérdidas que podríamos evitar si conociéramos la palabra como deberíamos. Yo, que he servido al Señor durante décadas en el ministerio, aconsejando corazones afligidos y orando por vidas rotas, veo que esto ocurre todo el tiempo. Por eso hoy quiero hablaros directamente de algo que quizá nadie ha dicho tan claramente. La falta de conocimiento no es solo un error inocente. Es el antagonista espiritual que devora generaciones enteras, dejándonos vulnerables a la oscuridad mientras pensamos que estamos seguros en nuestros rituales vacíos. Pero antes de profundizar más, hermanos míos, escribid ahora mismo en los comentarios: creo en el poder de la palabra de Dios. Esta sencilla declaración de fe no solo fortalecerá tu corazón, sino que también conmoverá a otros que están pasando por lo mismo, y será un testimonio vivo de que estás listo para recibir esta verdad que cambia la vida. Emprendamos este viaje juntos, porque el Señor nos llama al conocimiento que nos libera. Hoy quiero compartir con vosotros, con toda la sinceridad de mi corazón pastoral, enseñanzas que surgen directamente de la palabra de Dios y que, si se aceptan con humildad y fe, pueden iluminar los rincones más oscuros de vuestra vida espiritual, trayendo claridad donde hay confusión, protección donde hay vulnerabilidad y victoria donde hay derrota constante. Queridos míos, en estas próximas palabras que caminaremos juntos, descubriréis cómo Oseas 4:6 no es solo un texto aislado, sino la clave que abre puertas para comprender las batallas invisibles que nos aquejan, revelando paso a paso por qué tantos hijos de Dios perecen innecesariamente, por qué las familias sufren generaciones de dolor y cómo la obediencia transformada por un verdadero entendimiento de las Escrituras puede revertir todo eso. Sé que muchos de vosotros pensáis: ya conozco la Biblia, Padre, voy a misa, rezo, y es precisamente esta objeción la que anticipo con cariño, porque el Señor en Mateo 7:21 nos advierte: no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, mostrando que el conocimiento superficial no es suficiente. Toma la profunda revelación que expone trampas espirituales y nos conduce a una obediencia genuina. A medida que avanzamos juntos por este mensaje, veréis que cada parte se construye sobre la anterior, como los ladrillos de una casa firme, guiándote desde una base sólida en la palabra hasta revelaciones que desafían lo que creíais saber, a través de pruebas de fe que preparan el corazón para una verdadera transformación, culminando en una gracia que renueva todo. Quédate conmigo, hermano, hermana, porque lo que el Espíritu Santo os muestre aquí puede ser un punto de inflexión en vuestro camino.
algo que décadas de ministerio me han enseñado que es esencial para cualquiera que quiera vivir bajo el manto divino completo. Y para que esta luz llegue a más corazones necesitados, como un instrumento en manos de Dios, disfrutad de este video ahora, suscríbete al canal y activa la campana de notificación, para que nunca te pierdas ni una palabra de lo que el Señor tenga para ti, y ayude a difundir esta verdad salvadora a familias enteras que perecen por falta de ella. Oseas 4:6 se desplegará ante tus ojos de forma progresiva, revelando capas que quizá nunca hayas visto. Y al final de este paseo, cuando oremos juntos, el Señor sellará esa verdad en tu espíritu para que nada vuelva a ser igual. Ahora, escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe al Padre, un simple y poderoso sí que atrae su gracia a tu vida hoy. ¿Alguna vez os habéis preguntado, hermanos míos, si todos estos rituales que hacemos, estas oraciones repetidas sin frutos y estos viajes a la iglesia sin un cambio real, realmente reemplazan el profundo conocimiento de la palabra que Dios nos exige? Porque en Oseas 4:6, en el contexto profético donde el Señor confronta a Israel por su apostasía, no habla de sacrificios vacíos ni ayunos sin corazón, sino directamente del rechazo al conocimiento de su ley, esa instrucción viva que nos separa de las tinieblas y nos planta en luz eterna. Reflexionad conmigo, queridos míos, sobre cómo este rechazo a la ley divina no es un accidente histórico, sino un patrón que vemos hoy en tantas casas cristianas, donde las familias perecen espiritualmente porque los padres, los sacerdotes de la casa, olvidan enseñar la palabra con autoridad, dejando a los niños huérfanos de la verdad y expuestos al enemigo que viene a robar, matar y destruir. La aplicación práctica comienza aquí mismo y es simple pero poderosa. Memoriza Oseas 4:6 cada día de esta semana. Repítelo al despertarte y te vayas a la cama. Deja que se grabe en tu corazón como un escudo, porque la palabra meditada no devuelve el vacío, sino que cumple el propósito de aquel que la envió. Imagina una casa sin cimientos sólidos, hermosa por fuera, con paredes pintadas y un tejado nuevo, pero cuando llega la tormenta, colapsa porque ignora la roca de la revelación divina, y así es exactamente como caen las vidas que dependen de formas religiosas sin el conocimiento que sostiene. Pero ¿qué ocurre cuando el propio sacerdote, el llamado a liderar al pueblo, es rechazado por Dios por esta falta? Quédate conmigo, porque nos lleva directamente al coste familiar de esta ignorancia que devora las herencias espirituales. Pensad en el precio de esta ignorancia cuando golpee a la familia, hermanos míos, porque en Levítico 10:1-2 vemos a Nadab y Abú, hijos de Aarón el sacerdote, ofreciendo un fuego extraño ante el Señor, sin el conocimiento exacto de la ley que su padre les había enseñado. Y el fuego de Dios descendió en un instante, devorándolos por completo. Una terrible lección que resuena en Oseas 4:6, cuando dice que al rechazar el conocimiento, los niños serían olvidados. Esta reflexión nos conecta directamente con el profeta, mostrando que la falta de transmisión fiel de la palabra genera un fuego devorador en las generaciones, no un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de ignorar la instrucción divina que protege y santifica el hogar. La aplicación aquí es clara y urgente. Empieza hoy, para enseñar a tus hijos la Escritura, no con historias sueltas, sino con la ley viva que moldea el carácter. Siéntate a la mesa cada noche y abre la Biblia, explicando a Oseas para que puedan ver cómo el conocimiento es vida o muerte espiritual. Mira la historia bíblica de Nadab y Abú,
que se atrevieron a acercarse al Santo sin la reverencia del conocimiento prescrito, y el Señor, en su perfecta justicia, los consumió para que todo Israel aprendiera que acercarse a Dios requiere obediencia informada por la palabra, no innovación humana. Y si esta consecuencia generacional aún te asusta, ¿cómo debería? Porque revela un patrón que abarca siglos hasta llegar a tu puerta hoy. Queridos míos, si sentís en vuestro corazón que Dios quiere protegeros de todo mal, suscríbete ahora al canal, dale a me gusta a este vídeo que está cambiando vuestra opinión y escribid en los comentarios: Dios me protege. Esta simple acción te conecta con la comunidad de fe que busca este conocimiento salvador y atrae la bendición del Padre sobre todo tu hogar. Quédate conmigo, porque ahora vamos a lo que ocurre cuando rezamos sin este conocimiento efectivo. Oráis sin este conocimiento que marca la diferencia, hermanos míos, sin entender que resistir al diablo, como en Santiago 4:7, requiere conocer las promesas de la palabra para declararlas con autoridad. Y aquí es donde la presencia de Oseas adquiere profundidad, mostrando cómo las oraciones vacías de revelación solo alimentan la ilusión de victoria mientras el enemigo ríe en las sombras. Reflexiona sobre cómo esta carencia profundiza el ciclo de derrota, porque sin saber quiénes somos en Cristo, nuestras peticiones resuenan en el vacío, pero con el conocimiento de la ley divina se convierten en armas que hacen huir a la oscuridad. La aplicación práctica es declarar versículos contra el enemigo cada día, empezando con Santiago 4:7 por la mañana. Somedeos por tanto a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Habla en voz alta en tu habitación, en la cocina, en el coche, dejando que la palabra llene tu boca y tu espíritu con un poder sobrenatural. Imagina a un soldado entrando en batalla sin armas, sin casco, sin escudo, solo con ropa sencilla y una valentía vacía. Y así es exactamente como luchamos cuando ignoramos el arsenal de escrituras que Dios ha preparado para nosotros, desde Oseas hasta el Apocalipsis. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Hermano, hermana, aguantad hasta el final. Esta palabra es para vosotros, porque la verdadera batalla que enfrentáis no es contra personas visibles o circunstancias, sino contra los poderes de la oscuridad que solo el conocimiento pleno de la palabra puede desenmascarar y superar. Y si nos acercamos ahora a un tiempo en que el rechazo divino por falta de conocimiento se vuelve ineludible, hermanos míos, porque en Proverbios 1:7 leemos que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, cruzando así el umbral de la superficialidad religiosa que tanto nos engaña, donde pensamos que basta con asistir a la iglesia sin sumergirnos en la profundidad de la palabra que nos llama al verdadero y reverente temor. Reflexiona conmigo sobre cómo esta superficialidad nos mantiene en la superficie de las cosas de Dios, navegando por aguas poco profundas mientras el océano de la revelación espera a quienes estén dispuestos a avanzar. Y la aplicación diaria para atravesar esto es el examen constante de la palabra. Cada noche antes de dormir, abre tu Biblia y pregunta al Espíritu Santo qué quiere mostrarte en Oseas 4:6 en esa fecha, dejando que la luz penetre capas que el enemigo ha ocultado. Imagina la ceguera espiritual de quienes caminan en la oscuridad sin guía, tropezando con piedras que podrían evitar si conocieran el mapa divino de las Escrituras. Y es en esta visión transformadora donde cerramos esta base, entendiendo que el temor al Señor no es un temor servil, sino una sabiduría viva que nos eleva por encima del perecimiento común, revelando que rechazar el conocimiento es invitar al rechazo de Dios mismo, pero recibirle es entrar en la vida abundante.
Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. La dejas en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y fortalece esta comunión que el Señor teje entre nosotros. Ahora, respiremos para consolidar lo que vimos en Oseas con el Salmo 119, 105, que dice: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino, trayendo un aliento de luz contra la oscuridad que atrae la ignorancia, porque esta palabra no es una abstracción lejana, sino una guía práctica que disipa sombras y dirige los pasos diarios. Reflexiona sobre cómo la luz de las Escrituras brilla precisamente donde el enemigo quiere mantenernos ciegos, iluminando caminos que parecían callejones sin salida y revelando salidas que solo el conocimiento fiel percibe, y la aplicación es sencilla para tu rutina. Lee la Biblia antes de dormir, aunque sea solo un capítulo, dejando que sea la última voz en tu día para que los sueños estén protegidos por la verdad divina y no por las mentiras nocturnas de la oponente. Mira la historia de la lámpara a los pies del salmista, que no ilumina montañas lejanas, sino el siguiente paso incierto, así como Oseas nos advierte que sin este conocimiento, paso a paso perecemos poco a poco, y por eso necesitamos esta luz constante para no tropezar en la oscuridad. Pero, ¿y si este consuelo de luz nos lleva ahora a una prueba inicial de verdad más desafiante, algo que confronte nuestra confianza en las palabras fáciles que decimos a Dios? ¿Profetizáis sin la voluntad del Padre, hermanos míos, clamando al Señor, Señor en tiempos de aflicción, pero ignorando la obediencia que Él exige, como en Mateo 7, 21, 23, donde Jesús advierte que muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hemos expulsado demonios? ¿Y en tu nombre no hemos hecho muchos milagros? Y sin embargo Él responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que os ojeros de iniquidad, exponiendo la religiosidad vacía que tanto nos engaña bajo el manto del fervor aparente. Reflexiona sobre cómo esta exposición nos sorprende, revelando que las obras impresionantes, sin raíces, en el conocimiento de la voluntad divina, son como casas de naipes ante el viento del juicio. Y la aplicación para discernir esto es examinar nuestras obras carnales a diario, preguntándome si surgen de la ley rechazada de Oseas o de la verdadera intimidad con el Padre. Imagina una casa construida sobre arenas movedizas, hermosa y bulliciosa por fuera, pero que se derrumba en la primera ola, igual que vidas que dependen de manifestaciones sensacionales sin la base del conocimiento que perpetúa la sustentación. Al final, os espera un momento especial de oración. No abandonéis este vídeo porque Dios ha preparado algo para vosotros. Permaneced para que esta verdad penetre profundamente. Y este agravamiento del error común nos lleva directamente al coste de malinterpretar la palabra, porque en 2 Timoteo 2:15 Pablo exhorta: Sed diligentes en presentaros aprobados ante Dios, un obrero que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de verdad, descubriendo capas ocultas que solo el estudio diligente revela. El coste de una mala interpretación es devastador, queridos, porque retorcir las Escrituras como los falsos maestros nos lleva al precipicio espiritual que profetizó Oseas. Y esta reflexión sobre capas ocultas nos muestra que la palabra tiene profundidades como un océano, donde lo superficial se pierde, pero el buceador encuentra tesoros de sabiduría eterna. La aplicación práctica es estudiar el contexto histórico de cada versículo, tomar a Oseas y leer todo el capítulo, entender al Israel infiel del siglo VI a.C., para ver el espejo de nuestra época, y así dividir correctamente la palabra como enseña Pablo, evitando la vergüenza en el día del Señor.
Mira la historia de los fariseos hipócritas, que conocían las letras de la ley, pero ignoraban su espíritu, profetizando y rezando en cuadros para ser vistos por los hombres. Y Jesús los llamó tumbas encaladas, bellas por fuera, pero llenas de muertos por dentro. Un error común que aún vemos en quienes citan versículos sin contexto para justificar pecados. Oraré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque el Señor escucha cuando clamamos con el corazón abierto. Y este enfoque nos señala ahora la verdad mayor que invierte todo lo que creíamos saber, porque en Efesios 6:12 Pablo revela: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales, invirtiendo por completo la perspectiva humana que culpa a las personas o a las circunstancias. Esta verdad mayor nos llama a ver que nuestras luchas no son horizontales contra vecinos o familiares, sino verticales contra anfitriones espirituales que solo el conocimiento de Oseas prepara para luchar. Y la reflexión aquí es profunda, hermanos míos, porque cambia la forma en que oramos y actuamos, poniéndonos la armadura que Pablo describe en lugar de luchar en la arcilla de la carne. La aplicación es ponerse esta armadura espiritual a diario: cinturón de verdad por la mañana, peto de justicia al mediodía, escudo de fe por la noche, dejando que Efesios guíe tus pasos contra lo invisible. Imagina una guerra invisible en la que los soldados dependen de espadas oxidadas de la ignorancia, mientras el enemigo avanza con precisión, y es hora de levantar armas forjadas en la palabra para cambiar el rumbo, pero con las puertas del abismo abriéndose a lo que creemos conocer. Hemos llegado al límite de este conocimiento común, porque en Romanos 12:2 el apóstol nos insta a no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis, renovando vuestra mente, para que demostréis cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios, creando una tensión que exige una renovación total. Estamos en el límite de lo que el mundo nos enseña a saber, queridos míos, donde la mente renovada por los romanos choca con patrones mundanos que nos conforman con la perecencia de Oseas. Y esta reflexión nos esfuerza por rechazar lo que nos une, aplicando activamente la negativa de modas que contradicen la ley divina, como el apóstol Pablo que, de perseguidor, se convirtió en un vaso elegido al renovar su mente en el camino a Damasco. Mira la transformación de Pablo, físicamente ciego para ver espiritualmente, dejando atrás a Saulo y abrazando la perfecta voluntad de Dios que le llevó a escribir cartas eternas, un testimonio vivo de que la renovación rompe barreras y prepara para lo que está por venir. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo, tu fe fortalece a quienes leen. Y eso es todo para el lado opuesto, que se convierte en religiosidad vacía, en intimidad viva, porque en Juan 17:3 Jesús reza declarando: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, cerrando el ciclo de Oseas, con la plena comprensión de que saber no es información fría, sino una relación que da vida eterna. Este reverso nos lleva de la religiosidad a la intimidad profunda, hermanos míos, donde Mateo 7 se encuentra con Juan 17, y Oseas alcanza plenitud, mostrando que el conocimiento rechazado fue Cristo mismo revelado. Y la reflexión aquí es una epifanía que lo cambia todo, porque buscar relaciones y no rituales vacíos nos libera de perecer ante la vida abundante que Jesús promete.
La aplicación es priorizar el tiempo a solas con Dios en la palabra, no con multitudes ruidosas. Hablar con el Padre como un hijo habla con el Padre, dejando que Juan 17 forme tus oraciones diarias. Imagina un giro completo patas arriba, como alguien que veía el cielo como suelo y ahora pisa firmemente lo eterno. Y en esa luz todo tiene sentido. El miedo a los proverbios se convierte en el amor de Juan. La luz del Salmo ilumina el camino de la renovación en Romanos, transformándonos de ignorantes perecederos en conocedores eternos. Y ahora que esta intimidad nos envuelve como un abrazo del Padre, pasemos a la primera implicación directa de esta revelación en Colosenses 1:9, donde Pablo reza para que estemos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, mostrando las consecuencias luminosas de rechazar la muerte de Oseas para caminar en plena luz que disipa toda sombra espiritual. Reflexionad conmigo, hermanos míos, sobre cómo esta luz no solo ilumina, sino que transforma las consecuencias eternas, llenándonos de fruto en toda buena obra a medida que el versículo continúa. Y la aplicación es orar diariamente por esta sabiduría. Señor, lléname de tu conocimiento como en Colosenses, dejando que guíe las decisiones diarias desde el desayuno hasta el descanso nocturno. Mira la historia de la iglesia primitiva en Hechos, llena de este conocimiento que los unió en oración constante y milagros abundantes, en contraste con las divisiones modernas nacidas de la ignorancia que Pablo luchó tanto, demostrando que el llenamiento espiritual genera unidad e un poder irresistible. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de luz. Pero esta primera implicación se ramifica en algo que quizá no habías imaginado, llevándonos directamente a la segunda, donde 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia, vinculando la ignorancia espiritual con la impureza que genera y perpetúa. Estas ramificaciones nos llevan a ver cómo la ignorancia mancha el alma como polvo acumulado, pero la confesión guiada por las escrituras de Oseas y Juan nos limpia profundamente. Y la reflexión aquí revela que sin conocimiento puro, el pecado echa raíces invisiblemente, pero con él fluye la purificación como un río vivo que lava generaciones. La aplicación es hacer la confesión guiada por la palabra, enumerar los pecados a la luz de Colosenses y confesarlos nombre por nombre, anclando cada perdón en 1 Juan para que la impureza no regrese como un arroyo viejo. Imagina una cadena oxidada que ataba al prisionero año tras año, pero cuando se rompe por la verdad confesional, los eslabones se rompen y la libertad se rompe. Así que la impureza vinculada a la falta de conocimiento se rompe cuando la palabra corta los lazos. Y si esta purificación nos prepara para la prueba suprema que pone a prueba el verdadero discipulado, esa verdad más difícil de cumplir que Jesús expone en Lucas 14:27, y todo aquel que no lleve su cruz ni venga después de mí, no podrá ser mi discípulo. Esta verdad nos enfrenta al verdadero coste del discipulado, queridos, porque llevar la cruz no es un gesto simbólico, sino una renuncia diaria al ego que Jesús exige, reflejando cómo el conocimiento de Oseas nos obliga a calcular el precio antes de construir la torre de la verdadera fe. Reflexionar sobre este coste nos humilla, mostrando que la superficialidad conduce al abandono, pero el compromiso informado se sostiene en medio de la tormenta, y la aplicación es renunciar activamente al ego, identificar hoy qué te une y ofrecérselo al Señor en la cruz personal, diciendo: no mi voluntad, sino la tuya.
Mira la historia de los discípulos que abandonaron a Jesús en Juan 6 tras duras enseñanzas sobre su cuerpo y su sangre. Muchos dieron la espalda porque el coste superaba el consuelo, pero los 12 permanecieron por el conocimiento que los anclaba en la voluntad del Padre. Al final de este vídeo levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Y con esa renuncia llega la última revelación en 2 Corintios 4:17, porque nuestra ligera aflicción, por un momento, nos produce un peso eterno de gloria, donde la promesa eterna pesa más que todo coste aparente del discipulado. Esta visión nos eleva al ver que el peso de la cruz corta la joya de la gloria. Hermanos míos, reflexionando sobre cómo perseverar en la palabra transforma las aflicciones en tesoros eternos, superando la perecencia con la perspectiva celestial de Pablo que veía más allá de lo visible. La aplicación es perseverar en el estudio diario de las Escrituras, incluso cuando duele. Lee 2 Corintios enteros esta semana y escribe cómo tus tribulaciones adquieren un significado eterno bajo el conocimiento que nos guía. Imagina una joya tosca, áspera y sin forma, pero tallada pacientemente por el orfebre hasta que brilla con facetas perfectas, para que nuestras vidas bajo la cruz y el Verbo emergan gloria eterna que el mundo no comprende. Este giro nos impulsa a una decisión espiritual urgente, anclando pasos prácticos en Santiago 1:22. Haced la palabra, y no solo los oyentes, que os engañáis a vosotros mismos. Estos pasos prácticos comienzan ahora, queridos, con la exhortación de Santiago a hacer la palabra en lugar de simplemente escucharla, reflejando una aplicación inmediata que transforma el conocimiento en obediencia viva día tras día a través del estudio matutino y actos de amor al prójimo guiados por la ley de Oseas. Los pasos diarios incluyen leer un capítulo por la mañana pidiendo la iluminación del Espíritu, obedecer una instrucción específica a lo largo del día sobre cómo perdonar a quienes te han hecho daño, y por la tarde examinar si el día reflejaba la voluntad del Padre, creando un ciclo virtuoso que los bereanos ejemplifican en Hechos 17 mientras buscan las Escrituras a diario para ver si Pablo habló la verdad, lo que resultó en profundas conversiones y en una iglesia fuerte. Mira a estos bereanos, nobles en su hambre de verificación, en contraste con los perezosos tesalonicenses, demostrando que un examen diligente genera una fe inquebrantable y protección frente a las enseñanzas falsas. Pero con esta obediencia creciendo, surge la máxima tensión del enfrentamiento final urgente, porque en Santiago 4:14 el apóstol nos recuerda: sois como la niebla que aparece un momento y luego se disipa, revelando cómo el enemigo usa el tiempo fugaz para robarnos el conocimiento vital. Esta urgencia nos lleva al enfrentamiento final, hermanos míos, donde resistirnos ahora es vital, porque la vida es vapor que pasa, y la reflexión muestra al enemigo explotando nuestra procrastinación para profundizar la perección de Oseas con distracciones mundanas que nos roban el tiempo de la palabra. La aplicación es resistir inmediatamente, declarar Santiago 4:14 hoy y priorizar la Biblia sobre pantallas vacías, cerrando puertas a lo efímero para abrirlas a lo eterno. Imagina una puerta estrecha que se cierra lentamente, mientras la multitud se apresura hacia la ancha, y solo quienes conocen el camino estrecho entran en vida. Así que el tiempo apremia para una decisión absoluta de priorizar el conocimiento divino por encima de todo. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad que te libera. Ahora que hemos llegado a este momento sagrado, hermanos y hermanas,
donde el conocimiento de Oseas 4:6 nos ha sacado de las tinieblas a la luz del Verbo viviente. Alcemos nuestros corazones al Padre en una oración que sella todo lo que hemos compartido, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos la gracia que nos llena del verdadero conocimiento que se aleja de la perecencia y nos planta en la voluntad eterna de Dios. Señor nuestro Dios, fiel y justo, que declaraste en Oseas 4:6 que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Te damos gracias de todo corazón por tu palabra revelada hoy, esa lámpara a nuestros pies que disipa la oscuridad y nos guía por el estrecho camino. Te damos gracias por no habernos dejado en la ignorancia, sino que nos has llamado a la sabiduría que nos libera y transforma. Y en esta gratitud colectiva, nos unimos como familia espiritual para alabarte por el don de las Escrituras, que es luz eterna contra toda mentira del enemigo. Amado Padre, clamamos por empoderamiento como en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes. Llénanos con tu Espíritu, para que nos pongamos la armadura completa. Danos fuerza para resistir al diablo con la palabra en boca y corazón. Permítenos discernir las batallas invisibles y luchar con la victoria que ya nos has dado en Cristo Jesús. Ahora, Señor, atendemos las necesidades específicas de tus hijos reunidos aquí. Para la familia oramos como en Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesús y vosotros salvaréis. Restaurad los hogares divididos por la ignorancia espiritual. Salvad a los niños distanciados y unged a los padres como sacerdotes fieles a vuestra ley. Para la liberación, clamamos con el Salmo 91. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará. Libres de opresiones inexplicables y ataques nocturnos, aquellos que sufren sin saber por qué, rompen cadenas de impureza y temor con la sangre de Jesús. Por dinero pedimos como en Filipenses 4:19. Dios mío, proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Abrid ventanas del cielo para los que perecen por falta de provisión y nos enseñen a sembrar con sabiduría bíblica. Por las emociones invocamos Salmo 147:3. Sana a los que tienen el corazón roto y les venda las heridas. Trae paz a los ansiosos y sana a los heridos por el rechazo de la verdad divina. Por lo físico invocamos 3 Juan 1:2. Amado, por encima de todo, ruego que prosperes y disfrutes de salud, así como prospera tu alma. Restaura los cuerpos cansados por el peso de la ignorancia y vitalízanos para servirte con renovado vigor. Ven ahora, Padre, a la invitación a la entrega total como en Romanos 12:2, transfórmate renovando tu mente. Invitamos a cada corazón aquí a entregar el ego, las dudas y los rituales vacíos a tus pies, intercambiar nuestras pesadas cargas por tu ligereza eterna y hacernos íntimos conocedores de ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Y para cerrar con autoridad, Señor, como prometes en Juan 14:13, y todo lo que pidas en mi nombre haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Declaramos fe en la respuesta que llega. Sellamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje transformador a través del conocimiento de Oseas 4:6, que nos ha llevado del miedo a perecer a la luz eterna del Verbo, que nos hace conocer al Padre y a su Hijo, estableciendo una nueva realidad donde ya no reina la ignorancia, sino que la sabiduría divina guía cada paso con poder sobrenatural y profunda paz. Reflexiona ahora sobre cómo este mensaje, anclado en las Escrituras de principio a fin, puede cambiar tu vida práctica si se aplica con fe.
porque el Señor que nos ha llamado al conocimiento fiel no nos deja solos, sino que nos prepara para vivir victoriosos, protegiendo a las familias, liberando almas y llenándonos de frutos eternos que el mundo no puede dar. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí en la comunidad que Dios está construyendo a través de este canal. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte si no lo has hecho ya, activando la campana para no perderte nunca una revelación como esta. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad estás viendo, y si sientes en tu corazón, comparte lo que pasas para que oremos juntos por la gracia de Oseas sobre tu vida. Tu historia importe para Dios y para nosotros, que caminamos en esta fe común. Esto es solo parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en el Salmo 119, esa carta de amor a la palabra que nos enseña a meditar día y noche en la ley del Señor para prosperar en todo. No dejes pasar esta oportunidad porque el siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos en esta bendita continuidad. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es mayor y que su presencia es nuestra fuerza. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Y para sellar esta bendición, el Señor te bendiga y te guarde. Haga que su rostro brille sobre ti y tenga misericordia de ti. Eleva su rostro sobre ti y te da paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.